Acompáñenme al capítulo 14 del libro de Hechos y vamos a estudiar este libro, aunque no hay muchos discursos, pero sí hay muchas cosas que nos pueden dar alguna enseñanza. Entonces vamos a comenzar con el versículo 1, Hechos capítulo 14, versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Está hablando de Pablo y de Bernabé, que ellos precisamente, pues ellos estaban en su viaje misionero y entraron y hablaron de tal manera, dice el versículo, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Bueno, en este versículo 1 podemos ver que Pablo se dirigió a dos tipos de audiencia, que es judíos y griegos. Aquí hay algo importante que notar. Primeramente, ¿quiénes eran los griegos? Algunos historiadores dicen que eran judíos helenizados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muchos años antes de que el imperio romano se levantara, predominaba el imperio griego. Al mando o al frente de este imperio se encontraba Alejandro Magno o Alejandro el Grande, más o menos por el año 333 antes de Cristo. Entonces la cultura griega, o también llamada helénica, era la que predominaba, ¿no? Y era la que permeaba en todos los pueblos conquistados por los griegos. Si pensamos, por ejemplo, en lo que es la globalización hoy en día, y pensamos que es algo nuevo, pues no, mis hermanos, eso ya existía desde los tiempos de Alejandro Magno, porque lo que él quería era imponer el helenismo o la cultura griega. Entonces, todos los pueblos que iban conquistando, los griegos, pues se les iba imponiendo esa cultura, incluyendo a Israel. O sea, Israel fue parte de los territorios que fueron conquistados por los griegos, e inclusive Alejandro fundó varias ciudades en Israel. Entonces, toda esa cultura helénica, digamos que crea una división en el pueblo judío, porque muchos optaron por aceptar el helenismo como una estrategia de supervivencia, porque era impuesta, o sea, era obligatoria, ¿no? Entonces, pues por estrategia de supervivencia dije, no, pues sí, vamos a creer en todo lo que creen ellos, ¿no? Mientras que otros pocos judíos optaron por la fidelidad de Dios, como siempre, pues muy pocos, ¿no? Y era el remanente. Y ellos se negaban rotundamente a cualquier negociación con los griegos, ¿no? O sea, ellos querían mantener pura la cultura judía y sobre todo las promesas porque eran el pueblo del pacto. Este asunto entre los judíos se fue agravando y de hecho cuando el imperio romano se levantó, adoptó el helenismo, ellos lo mezclaron con sus tradiciones y con su religión. Y esto agudizó la división entre los judíos, al punto, imagínense, al punto de desatar una guerra interna. Bueno, todos estos datos históricos son importantes para entender el contexto de lo que estamos leyendo, porque para los tiempos de Pablo ya había muchos judíos totalmente adaptados al helenismo o lo que es la cultura griega, inclusive hasta se vestían con vestuario tipo griego o mezclado, vamos, ¿no? Y la misma Biblia se refiere a estos judíos que ya habían adaptado esta cultura. La Biblia se refiere a ellos como griegos. Entonces, por un lado, los historiadores, cuando leemos el versículo 1, cuando vemos que Pablo le habló a judíos y a griegos, muchos historiadores dicen que eran los judíos helenizados. Pero hay otros historiadores que se trata literalmente de lo que es el gentilicio de los griegos, o sea, que venían precisamente de Grecia, o sea, que eran gentiles totalmente, no tenían nada de judíos, ¿no? Y otros historiadores opinan que se refiere a ambos grupos de personas, o sea, tanto a griegos realmente de origen, o sea, de su tierra de Grecia, así como a judíos helenizados. Ahora, como quiera que sea, es seguro que el encuentro de Pablo con estas personas, pues es que eran gentiles. ¿Por qué? Porque estaban entrando a una ciudad pagana, vamos, una ciudad gentil, que era Iconio, era una provincia romana o bajo el dominio de Roma. Entonces, en el mismo versículo podemos ver el resultado de la predicación, que una gran multitud de judíos, asimismo de griegos, habían creído, ¿no? Y acuérdense que creer en aquella época era aceptar la doctrina, era renunciar a sus dioses, o sea, implicaba un compromiso, no es como hoy en día que cualquiera cree, ¿verdad?
Ok, entonces en el versículo 2 dice que más los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, ¿no? Entonces aquí vemos como siempre la oposición de las personas controladas por el diablo ante el evangelio, que no solamente lo rechazan, sino que se afanan al punto de querer matarlos, o sea, por todos los medios frenar el evangelismo. Y lo más sorprendente es que eran judíos. Esto es increíble, del mismo pueblo de Dios en contra de Dios. Los mismos judíos se convirtieron en los principales enemigos de Jesús, y no nada más de Jesús, de los apóstoles y del mismo evangelio hasta el día de hoy. El mismo pueblo de Dios. Luego el versículo 3 dice, por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo. Bueno, aquí nos está mostrando una reacción contraria a la naturaleza humana. O sea, si hay mucha oposición, lo más normal es que la gente se vaya, o sea, que Pablo y Bernabé hubieran dicho, no, sabes que vámonos aquí, pero al contrario, dice el versículo 3, por lo tanto, o por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, o sea, a propósito, hablando con denuedo, que significa valentía, o sea, a ellos no les importó las amenazas de que los golpearan o que les fueran a hacer nada. Ellos estaban seguros de sí mismos, sentían el respaldo de Dios y así era, ¿no? Y ellos confiando en el Señor, como dice el texto, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces, ellos en lugar de huir, a propósito se quedan para seguir hablando, y como consecuencia de esto, el Señor les dio la capacidad para realizar señales y prodigios, como dice el texto. Y saben que, hermanos, este poder temporal otorgado a los discípulos para hacer milagros solo duró un tiempo, no fue siempre. Solamente duró durante el evangelismo, o sea, durante la propagación del evangelio. Y saben que no es algo a lo cual fuimos llamados todos nosotros, o sea, no es algo que se debe de enseñar a las personas de que tienes que hacer milagros, porque desgraciadamente hay iglesias que sí lo promueven, hay pastores que sí lo promueven. Inclusive aquí, recuerdo en Valle de Bravo, había un amigo de la última iglesia en la que me congregaba aquí, que él decía que su objetivo era hacer milagros al punto de que su sombra pudiera sanar a las personas, ¿no? Y uno dice, híjole, no has entendido ni el evangelio y quieres hacer eso. O sea, es ridículo. Es ridículo el querer adiestrar a las personas, o mucho menos, todavía más antibíblico, el ministerio de milagros. No existe eso en la Biblia. Inclusive en una ocasión en Estados Unidos fuimos a una iglesia donde se impartía el ministerio del fuego del cielo. Háganme el favor. Una tontería, un absurdo total y absoluto, ¿no? Y vemos la tendencia de muchos pastores a desviarse de lo más importante. No fuimos llamados a hacer milagros, fuimos llamados a predicar el evangelio y a ser discípulos. Entonces, el propósito de que los discípulos pudieran hacer milagros, el propósito de esto era respaldar las palabras que ellos predicaban. Porque aquí mismo lo dice en el texto, que ellos daban testimonio a la palabra de la gracia y se les concedió que hicieran por mano de ellos los milagros. Entonces, estos milagros daban respaldo a lo que ellos estaban predicando, pero fue solamente durante un tiempo en la propagación del evangelio, porque tiempo después vemos que aún Pablo, que había levantado paralíticos o que resucitó un muerto inclusive, no pudo sanar su enfermedad. Vemos que él estaba orando y le está pidiendo, Señor, quítame el aguijón de mi carne, y el Señor le dice, bástate mi gracia. O sea, él no pudo ser sanado a sí mismo, ni tampoco pudo sanar a Timoteo, porque Timoteo tenía enfermedades, y otros personajes como Trófimo, y hay otro, Epafrodito también, que estaban gravemente enfermos, y ninguno de ellos fue sanado. ¿Por qué? Porque el tiempo de hacer milagros ya había pasado. Era nada más algo temporal. Ahora, con esto no quiero decir que Dios no puede hacer milagros. De hecho, yo mismo recibí 2 milagros. Uno de sanidad así, de que ya era operación ya inevitable y me sanó de una rodilla. Y otra de que me iban a matar, me iban a aplastar en un accidente. Algo chocó el carro y la libré, ¿no? Entonces, no quiere decir que Dios no haga milagros. Claro que Dios puede hacer milagros en la vida de alguien, pero no es lo más importante.
No fuimos llamados, repito, no fuimos llamados a hacer milagros, sino a predicar el Evangelio y a ser discípulos. Y si Dios concede un milagro durante nuestro caminar en Dios, amén. Pero no es lo más importante. Entonces dice el versículo 4, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y bueno, aquí estamos viendo el cumplimiento de lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 12, versículo 51, que dice: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, y la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. O sea, la palabra de Dios siempre va a traer división. ¿Por qué? Porque hay gente que va a creer y hay gente que no va a creer. Esto es lógico, ¿verdad? Y esto, mis amados, derriba totalmente la doctrina o el famoso movimiento ecuménico, promovido principalmente por la Iglesia Católica. Yo no sé cuántos de ustedes saben lo que es el movimiento ecuménico o el ecumenismo. Bueno, es un movimiento promovido principalmente por el catolicismo, que argumenta que como todas las religiones llevan a Dios, pues vamos a unirnos entonces. Entonces ellos quieren juntar a judíos, a Hare Krishnas, a santeros, a budistas, de todo, porque a fin de cuentas todos llevan a Dios, pero esto es una herejía, es de las peores herejías que se han inventado. Y muchos cristianos desgraciadamente han caído en esa trampa, inclusive cantantes famosos. Estos cantantes famosos que llenan estadios con su música, últimamente han estado sacando videos haciendo conciertos con sacerdotes jesuitas, haciendo pactos y visitando al Papa y besándole la mano e inclinándose ante el Papa. O sea, es una apostasía terrible. Entonces el movimiento ecuménico es totalmente antibíblico. ¿Por qué? Porque solamente hay un Señor, porque solamente hay una fe. Y porque si tú juntas todas las religiones, que según esto todas te llevan a Dios, todas se contradicen entre sí. No todas pueden ser verdad. ¿Cuál de todas ellas es verdad? Ninguna. Porque todas se contradicen no nada más entre sí, sino la propia religión tiene doctrinas contradictorias dentro de sus mismas corrientes doctrinales. Y Jesús fue muy claro al decir: nadie va al Padre si no es por mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no dijo: yo soy una verdad más, como si fuera parte de un buffet. Versículo 5. Y cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Y aquí vemos a toda la sociedad entera, judíos, gentiles y gobernantes contra ellos. Y también, bien lo dijo Jesús: si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Y ¿saben qué? Esto no ha cambiado, mis amados. Esto sigue vigente. El desprecio de la gente y el odio a la verdad sigue vigente en las personas. ¿Y saben qué? Tal vez más en estos tiempos en el cual se está exaltando a yo como en ninguna otra época en la historia. Y lo sabemos, ahorita las autoridades que están defendiendo al yo, que tú puedes ser lo que tú quieras ser, si quieres ser una cebra, sélo, y la gente te tiene que respetar. Si hace 50 años alguien decía que era un pájaro, lo ingresaban al psiquiátrico. Pero hoy en día, si alguien dice que es un pájaro, tú estás obligado a darle al piste, aceptarlo como tal y a darle al piste, porque si no te puedes meter en un problema. Ahorita es muy, muy, muy peligroso hablarle a las personas, pues, de la verdad. Es una cultura antiverdad. Pero bueno, eso no nos debe de frenar. Entonces, vemos cómo es que el versículo 6, habiendo subido, porque ya los querían apedrear, habiendo subido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonía, y a toda la región circunvencina, y ahí predicaban el evangelio. Aquí vemos a Pablo y Bernabé que no paraban de predicar. Nada los detenía, ni las amenazas, ni ninguna circunstancia. Luego, versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo,
el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Vemos aquí un milagro precisamente que hizo Pablo, en el cual vemos la reacción de las personas. Y este pasaje nos muestra esa tendencia a la idolatría. Dice el versículo 11: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Bueno, este pasaje, repito, nos muestra esa tendencia a la idolatría. Ahora, es natural, mis amados, porque hay que entender que todas las civilizaciones están separadas de Dios. Entonces, la provincia de Iconio pertenecía al Imperio Romano, y el Imperio Romano era un imperio de dioses, era fuertemente politeísta. Y miren, la religión no era algo que hacían en su tiempo libre. O sea, la religión era mucho más que eso, era pública, era cívica, estaba impregnada en todas las áreas sociales, estaba insertada no solamente en las estructuras políticas y económicas, sino en los negocios, en la familia, en la vida social, absolutamente en todo. Todo giraba alrededor de la religión, y no es un caso aislado, lo podemos ver a lo largo de la historia, tanto los mayas o los chinos o los sumerios o cualquier civilización que mencionen, toda su cosmovisión giraba alrededor de la idolatría, o sea, de los supuestos dioses o de los dioses creados por su propia imaginación. Entonces, la reacción de estos hombres, de cierto modo, era natural. ¿Por qué? Por encontrarse separados del Dios verdadero. Y la encarnación de los dioses era uno de los conceptos paganos más fuertes que se enfrentaron los apóstoles en su tiempo. Y al ver la reacción, Pablo y Bernabé pues trataban de explicarles el error que estaban cometiendo, pero fue inútil. La gente estaba eufórica. De hecho, vemos en el versículo 15, a partir de este versículo comienza un apresurado y breve discurso de Pablo. Dice el versículo 15: y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejante a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades, y os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado todas las gentes andar en sus propios caminos, y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y en tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que las multitudes les ofreciesen sacrificio. Bueno, vemos este breve discurso de solo 3 versículos que se aventó Pablo. No tenía tiempo porque la gente estaba eufórica. Lo único que pudo transmitirles el discurso de Pablo fue, bueno, primeramente hacerles ver lo absurdo de lo que estaban haciendo y tratar de mostrar al Dios verdadero como el creador de todas las cosas. Si se dan cuenta, no le dio tiempo de hablar ni de justicia, ni de culpabilidad, ni de Cristo, mucho menos, ¿verdad?, de que era el profeta, sacerdote o rey. O sea, no le habló absolutamente de nada ceremonial ni teológico. O sea, les habló algo muy evidente para todos los seres humanos, que es a un Dios creador de todas las cosas. Y eso es algo entendible para aquellas personas. Y de hecho esto lo podemos ver en el capítulo 17 cuando Pablo va a Atenas y ve toda la idolatría, y vemos, si analizamos el discurso, toda la temática de Pablo giró alrededor del Dios creador. Pero ahí sí le dio tiempo para presentar a Dios como un juez y a Jesucristo precisamente como el juez que va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Entonces, mostrar a Dios como el creador de todas las cosas es una manera de poder comenzar a introducir a las personas al conocimiento de Dios. ¿Y por qué? Porque la creación misma da testimonio de su poder. Ahí nos dejó una huella Dios a través de la creación.
de su infinita sabiduría, su infinita creatividad en los miles de diseños de plantas, de insectos, los atardeceres, todo el orden en el planeta Tierra, el orden que hay en el cuerpo humano, el orden que hay en los cielos, todo perfectamente calculado. O sea, es algo que es evidente. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Por ejemplo, yo nunca he conocido a ningún campesino o alguien que haya vivido en contacto con la naturaleza, ya sea un bosque o que haya vivido en la playa, que sea atea. Por eso es que Pablo, lo único que pudo compartirle a estas personas era hablarle de un Dios creador, pero fue inútil, porque la histeria colectiva impidió escuchar, y eso lo vemos en el versículo 18, diciendo estas cosas, difícilmente se lograron impedir que la multitud le ofreciera en sacrificio. Luego vemos en el 19 la persistencia de judíos energetizados por el diablo. Dice el 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Qué cambio de actitud, ¿no? De repente de toda la gente de querer venerarlos como dioses, ahora vamos a apedrearlo, ¿no? Y vemos la persistencia de estos judíos energetizados por el diablo de querer detener la obra. O sea, fíjense, ellos venían de Antioquía, a no sé cuántos kilómetros de ahí, o sea, iban siguiendo la ruta de Pablo y de Bernabé para matarlos. O sea, unas ganas, un odio, en verdad, en contra de la verdad. Y repito, todo esto lo hacían porque estaban energetizados por el diablo. Y también Jesús lo anunció. Él dijo, muchos van a matarlos y van a perseguirlos y van a creer que le están haciendo un favor a Dios. Aquí estamos viendo que apedrearon a Pablo. Así lo dice, que lo apedrearon y pensando que estaba muerto. Bueno, eso es lo que dice. Pero saben que muchos teólogos apuntan a que en realidad así fue. ¿Y por qué? Porque la muerte por apedreamiento era cubrir el cuerpo completo de rocas. Ahora sí que una lluvia de rocas que te golpeaba, te tumbaba al piso y te tenían que lapidar, o sea, tenían que cubrir tu cuerpo con rocas. Pero estamos viendo en el versículo 20 que Pablo se levantó y entró a la ciudad como si nada hubiera pasado. A ver, ¿en dónde nos quedamos? Hagan de cuenta. Y miren, este acontecimiento es muy, muy probable que es el mismo que Pablo narra en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, o sea, se está refiriendo a sí mismo, o sea, hasta eso tuvo la humildad de hablar como si fuera otra persona, pero todo apunta a que era el mismo, y está hablando de ese acontecimiento que acabamos de leer. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Aquí estamos viendo, si regresamos a Hechos, capítulo 14, versículo 20, que cuando rodearon a Pablo, en el contexto original quiere decir que le rodearon para orar e interceder por él. Entonces, sí debió haber sido un milagro el que se haya levantado, porque la Biblia no dice nada de que estuviera herido. Mis hermanos, una lluvia de piedras te deja convaleciente, ¿no? Pero aquí no dice nada, que estaba herido, que andaba convaleciente de las pedradas. Y no solo eso, sino que gozaba de total salud para trasladarse a la ciudad de Derbe, como dice a continuación. Dice el versículo 20, pero rodeándole a los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, o sea, como si nada, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. No hubo absolutamente ningún daño en su cuerpo. Y esto es un milagro. Dice el versículo 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Fíjense qué interesante que este versículo 21 nos muestra o nos da a entender
que Pablo estaba cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Predicar el evangelio y hacer discípulos, ¿verdad? Y aquí lo dice, vamos a leerlo de nuevo. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, estamos viendo, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y aquí hay otra cosa que hay que ver, que parece que él estuvo mucho tiempo en esa ciudad. ¿Y por qué estuvo mucho tiempo en esa ciudad? Porque se necesitaba tiempo suficiente como para hacer discípulos. O sea, los discípulos no se hacen de la noche a la mañana, no se hacen en una semana, en 2 semanas, y ni en un mes. Toma meses. Es más, tal vez 1 o 2 años. O sea, Pablo estaba predicando y cuando dice que estaba discipulando, que hizo muchos discípulos, quiere decir que les dedicó tiempo. Y mis amados, necesitamos dedicar tiempo. O sea, a todas aquellas personas que les estamos compartiendo y detectamos que tienen oídos, necesitamos dedicarles tiempo. ¿A cuántas personas están discipulando? Aunque sea una, pero necesitan invertir tiempo. Entonces, aquí vemos que Pablo, el hecho de que haya hecho muchos discípulos, implica que estuvo mucho tiempo. Repito, tal vez 1 año, tal vez 2 años. Ahora, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es importante notar que el mensaje registrado en este versículo 22 que Pablo les dejó a sus discípulos no era que Dios tenía un plan maravilloso para sus vidas, o que Dios quería prosperarlos y bendecirlos económicamente, o que sus problemas se iban a acabar, o que pararían de sufrir, ni ninguna de esas cosas que se andan predicando en muchas iglesias, esas iglesias de la prosperidad. ¿Cuál fue el mensaje que Pablo les dejó, que está registrado aquí en el versículo 22? El mensaje es muy claro, mis amados. Es necesario pasar por tribulaciones para entrar al reino de Dios. Son las tribulaciones, mis amados, lo que forman nuestro carácter, lo que fortalece nuestra fe, lo que nos hace aferrarnos más y más a Dios y a su palabra. Pero es importantísimo entender que las tribulaciones a las que se refiere Pablo para fortalecer nuestra fe son aquellas producto de la predicación de la palabra. ¿Ok? Esto es muy importante, mis amados. Repito, esas tribulaciones a las que se refiere Pablo y toda la Biblia que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, y todas las aflicciones, tribulaciones, problemas que vamos a enfrentar, y además que la Biblia dice que vamos a recibir recompensa por enfrentarlas y superarlas, esas tribulaciones se refieren a aquellas que son producto de la predicación de la palabra, no son las tribulaciones que acarrean nuestros pecados cometidos. Si tú de repente estás sufriendo persecución, pero porque te quisiste meter con la esposa del vecino, eso es otra cosa. No son tribulaciones que son producto de nuestros pecados cometidos o deudas adquiridas. Me están persiguiendo los de Electra, ¿no? Porque no he pagado. Ay, las tribulaciones, Señor, sí dijo que las tribulaciones. No tiene nada que ver con eso. O tribulaciones por tomar malas decisiones. Repito, son aquellas por causa de Cristo. Y no solamente fortalecen nuestro carácter, sino que además vamos a recibir recompensas de todo eso. Y bueno, aquí Pablo se los está reiterando. Es necesario. Cuando dice es necesario es que van a suceder, mis hermanos. Nadie está libre de las tribulaciones. Todo aquel que dice que es hijo de Dios o que es cristiano tiene que pasar por tribulaciones. Y es natural, mis amados, porque la palabra de Dios ofende a la gente. Como la palabra de Dios es verdad y la gente está cegada a la verdad y está energetizada por el diablo, obviamente despierta ira. Y las dos reacciones que vemos a lo largo de la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, las dos reacciones naturales que surgen al predicar el evangelio es, número uno, o la gente se irrita y te quiere matar,
o la gente se arrepiente verdaderamente. Esas son las dos reacciones bíblicas que acarrea toda predicación legítimamente bíblica. Ahora, versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Bueno, pues aquí vemos que es el siguiente paso después de ser discípulos, es constituir ancianos. Y la palabra ancianos no significa viejitos, de edad cronológica, vamos, ¿no? Sino personas maduras en la fe. Ok, luego viene el versículo 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergué, descendieron a Talía, y de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas se había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y que quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Aquí vemos nuevamente que después de que pasaron varias ciudades y regresaron a Antioquía, vemos realmente la actividad que tenía Pablo y Bernabé. La mitad de su tiempo estaban predicando el evangelio y la otra mitad estaban discipulando. Aquí en el versículo 28 vemos nuevamente que estuvieron mucho tiempo con los discípulos. Puede que hayan estado otros 6 meses tal vez, no lo sabemos, pero desde el versículo 22 al versículo 28 ya pasaron muchos meses y tal vez años, mis amados. Y aquí termina el capítulo 14 y vamos a ver parte del capítulo 15. Vamos al versículo 1. Bueno, en resumen, el capítulo 15, del versículo 1 en adelante, es un concilio que se lleva a cabo en Jerusalén por varios judaizantes que insistían en que los gentiles se tenían que circuncidar. Dice el versículo 1, entonces algunos que venían a Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Sí? Aquí vemos cómo es que obligaba, ¿no?, a la gente. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ahora, algo importante, mis amados, es que Jerusalén no era la sede oficial de la iglesia como aparenta. No es que Jerusalén sea el centro, ¿no?, y la que controlaba todas las iglesias. Obviamente de ahí partió todo el movimiento, pero precisamente Pablo y Bernabé fueron ahí porque en Jerusalén fue el origen de estas enseñanzas heréticas en cuanto a la circuncisión. Ahí comenzaron. Entonces, para solucionar el problema, había que atacar el problema de raíz y tenían que irse al origen. Por eso es que van a Jerusalén, además de que ahí estaban concentrados todos los discípulos, ¿no? El versículo 5 y 6 se reúnen para tratar el asunto y el versículo 7 dice, y después de mucha discusión, o sea, esto indica que pudieron opinar, o sea, esta reunión había ancianos, estaban los principales líderes, estaba concurrido este concilio, y cuando vemos que hubo mucha discusión, indica que todos pudieron opinar. Pero la decisión final, como viene a continuación, se tomó en base a 3 cosas. Número 1, al testimonio de Pedro, que viene del capítulo 7 al versículo 11. Cuando él está narrando, cuando estuvo en Hechos 10, compartiéndole a los gentiles. Esa es una. Número 2, a los hechos relatados por Pablo y Bernabé en el versículo 12, que dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que comentaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y esto concuerda con lo que Pedro habló desde el versículo 7 al versículo 11, cómo es que Dios les dio gracia a los gentiles. Y de hecho hay algo interesante en la prédica de Pedro. Bueno, vamos desde el 7. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo en que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Este versículo se presta mucho para hablar de la elección soberana de Dios para la salvación, que es lo que argumentan los calvinistas, de que Dios escoge quién va a ser salvo y quién no. Aparentemente lo dice este versículo. Pero chequen, versículo 8, y Dios que conoce los corazones, esto es importantísimo y subrayenlo,
Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Cuando dice que Dios conoció los corazones, aquí está hablando de el preconocimiento. O sea, Dios sabe de antemano y desde antes de la fundación del mundo quiénes van a escuchar, quiénes se van a convertir y quiénes van a cerrar sus oídos y se van a perder. Dios ya lo sabe. Y por eso es que Dios orquesta los encuentros para escuchar el Evangelio. Por eso es que esa doctrina de la elección soberana de Dios sobre quién va a ser salvo y quién no, no tiene fundamento, se pierde, porque hay muchísimos versículos que abundan, que muestran lo contrario. Entonces vemos cómo es que ellos recibieron la gracia porque Dios sabía que iban a escuchar. Entonces envía a Pedro precisamente ahí en el capítulo 10 de Hechos con Cornelio y su familia, etc. Versículo 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Aquí estamos viendo que es por la gracia del Señor Jesús y no por cumplir la ley. O sea, echando hacia abajo esa imposición de estos judaizantes de que los gentiles se tenían que circuncidar. Por eso es que la decisión final de este concilio fue, número 1, el testimonio de Pedro. Ya lo vimos, versículos 7 al 11. Número 2, los hechos relatados por Pablo y Bernabé en el versículo 12 y por la conclusión dada por Santiago, quien era el principal entre los apóstoles y ancianos de Jerusalén, como viene en el capítulo 12 del libro de Hechos, versículo 17, capítulo 21, versículo 18, en Gálatas 1, 19 y 2, 9. Entonces, la piedad y la autoridad de ellos que ejercían sobre los demás fue lo que determinó la conclusión. Entonces, en este pasaje, precisamente vemos cómo es que mandan a otros hermanos junto con Pablo y Bernabé para leer la conclusión a través de una carta que viene en el versículo 23. Al escribir por conducto de ellos, esta es la resolución, versículo 23. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidados y guardar la ley. Estos son los judaizantes, ¿verdad? Versículo 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, a los cuales también la palabra os hará saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo en primer lugar, y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardéis, hacéis bien, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Imagínense a los gentiles esperando noticias para ver si se tienen que circuncidar o no. Entonces imagínense, cuando dice que se regocijaron fue cuando escucharon no es necesario circuncidarse, solamente absténgase de la idolatría, de pecados sexuales, de comer carne sacrificada a los ídolos. Y bueno, por un lado vemos que aquí todavía tenían la influencia de la ley judía, ¿no? Pero el hecho de que lo mencionen es que siguen vigentes. O sea, obviamente el pecado sexual Dios lo aborrece, la idolatría Dios lo aborrece. Y vemos ya versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y bueno, sabemos que este es el evangelista Marcos y de hecho era primo de Bernabé, como aparece en Colosenses 4. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos, porque en unos capítulos anteriores Marcos se apartó. Cuando ellos estaban en su primer viaje misionero, por alguna razón Marcos se apartó y aquí vemos que lo menciona el versículo 38,
que a Pablo no le pareció bien porque él se había apartado desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Ahora, muchos argumentan que, bueno, pues era una represalia de Pablo, ¿no? Pero yo no creo que haya sido así. Yo no creo que Pablo haya sido rencoroso. Ah, si no viniste con nosotros, pues ahora no vas. Yo no creo que esa sea la razón. Yo lo que creo es que Pablo no vio el estado espiritual de Juan con suficiente madurez. A lo mejor lo veía todavía con algunas cosas que no eran correctas. Y saben que, mis hermanos, esto es bien importante para cuando predicamos en pareja, porque ya ven que luego viajamos de dos en dos, o bueno, es lo que muestra la palabra que hay que hacer, ¿no? Tenemos que estar de acuerdo en la doctrina, porque a mí ya me pasó en una ocasión que estaba con una persona y le estaba hablando de la diferencia de lo que es el amor de Dios para el convertido y que no hay amor de Dios para el inconverso, al contrario, hay ira de Dios contra el inconverso, y esto lo muestra la Biblia, no es que yo lo diga, o sea, todo aquel que no se ha convertido está bajo la ira de Dios, así lo dice, inclusive lo pueden leer en Juan 3:39. Pero el amor de Dios solamente es para los convertidos. Y yo le estaba compartiendo a este hermano esta cosa, y de repente se dio una oportunidad de compartir. Estábamos en un restaurante y le compartimos al de la mesa de al lado porque nos escuchó hablar. Y de repente este hermano empezó a hablarle del amor de Dios, que los amaba y tal como eran. Y, o sea, totalmente no escuchó nada de lo que yo le había dicho, ¿no? Entonces eso causó una confusión porque yo empecé diciendo lo contrario. Y bueno, entonces, si no estamos de acuerdo doctrinalmente, es muy complicado. Es muy complicado. Entonces yo creo que Pablo es lo que él vio, que Juan tenía algunas dudas o no sé qué es lo que vio, pero muy probablemente no estaba maduro para la obra. Y esto causó una división, como dice a continuación el versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Sila, salió encomendando por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Y vemos cómo es que la responsabilidad de esta discusión pues, cayó sobre Bernabé, porque Bernabé nunca vuelve a aparecer en el libro de Hechos. O sea, no vuelve a aparecer mientras el ministerio de Pablo sí. Entonces vemos que Pablo sí estaba respaldado por el Espíritu de Dios.